Apreciables amigos, queridos hermanos en Cristo, vecinos, muy contentos este último domingo de mes de seguir meditando en las enseñanzas que el Señor Jesús nos da en su palabra. El tema del día de hoy lo llamé la liberación y está basado en pasajes bíblicos que nos llevan a un estudio completo de su palabra durante 3 años. Por eso siempre mencionamos pasajes del Antiguo, de los profetas, salmos, de los evangelios y del Nuevo Testamento. Primera de Reyes 19 del 1 al 15, Salmo 42, Gálatas 3 del 23 al 29 y el pasaje que aquí leemos, Lucas 8 del 26 al 39, la liberación. Y vamos a hablar acerca del endemoniado gadareno. Y nuestro propósito es que nosotros los estudiosos, los que reflexionamos y meditamos en los pasajes, conozcamos cómo Jesús libera a un hombre en esta condición. Lo sepamos reconocer cuando la gente así lo sufre, lo experimenta y lo necesita. Y nosotros aplicar toda la enseñanza como la tenemos y demos testimonio del poder de Dios. Sabemos que los demonios pueden oprimir a los hombres y ellos en su condición reconocen cuando el Señor Jesús actúa. Jesús tiene autoridad sobre ellos para enviarlos al abismo y el endemoniado pudo recobrar sanidad y ser visto en su juicio cabal, aunque muchos de los que vieron el milagro tuvieron temor y rechazaron a Jesús. Jesús le da el privilegio y le concede esa misión a este hombre de dar testimonio de las grandes cosas que él hizo en su vida. El tema de los demonios en general da temor a la mayoría de las personas y nadie quiere hablar ni tratar ese asunto. No es una manera algunas veces conveniente para muchos de conocer del Señor, pero el Señor lo dejó aquí escrito y por razones necesarias, urgentes para el ser humano, Él nos enseña lo que es útil para la persona que sufre. Podemos ver el poder de Dios actuar de la siguiente manera. Vamos a leer el Evangelio que nos muestra qué es lo que hizo Cristo por una persona. El endemoniado gadareno. Navegaron hacia la región de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta de Galilea. Al salir él a tierra, vino a su encuentro cierto hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no iba vestido de ropa ninguna, ni vivía en casa, sino entre las tumbas. Al ver a Jesús, lanzó un grito, cayó ante él y dijo a grandes voces: ¿Qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Pues estaba conminando al espíritu inmundo a que saliera del hombre, porque se había apoderado de él muchas veces. Le ataban con cadenas y grillos, teniéndolo bajo custodia, pero rompía las ataduras y era impelido por el demonio hacia los lugares solitarios. Jesús le preguntó diciendo: ¿cuál es tu nombre? Él dijo: Legión, porque habían entrado muchos demonios en él y le suplicaban que no les ordenara marcharse al abismo. Había allí una piara de bastantes cerdos paciendo en el monte y le suplicaban que les permitiera entrar en ellos, y se lo permitió. Salieron del hombre los demonios y entraron a los puercos,
y se lanzó la piara por el precipicio al lago y se ahogaron. Cuando los que apacentaban vieron lo sucedido, huyeron y lo contaron por la ciudad y por los campos. Salieron entonces a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron sentado al hombre del que habían salido los demonios, ya vestido y en su sano juicio, a los pies de Jesús, y se llenaron de temor los que lo habían visto. Les contaron cómo había sido sanado el endemoniado. Entonces toda la gente de la región circunvecina de los Gadarenos, porque estaban sobrecogidos de un gran temor, le pidieron que se marchara de ellos. Él, entrando en la barca, regresó. El hombre del que habían salido los demonios le pedía estar con él, pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él fue proclamando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Este pasaje es inmediato a la vez que Jesús calma la tempestad y los discípulos venían de haber observado el poder que Jesús tenía sobre la naturaleza. Y hoy les tocaría ver el poder que el Señor Jesús tiene espiritualmente en la vida de los hombres. Y como nos dice el pasaje, y navegaron a la tierra de los Gadarenos. Estaba en la región oriental del mar de Galilea y se refiere a la parte de Decápolis. Sabemos que Decápolis quiere decir 10 ciudades que se aliaban para protegerse entre ellas, donde habitaban personas no necesariamente judías, sino en su mayoría gentiles. Y colindaban esta ciudad de Gadara con el mar de Galilea en la punta sur y al lado oriental. Y saliendo él a tierra, varaban el barco. Le vino al encuentro de la ciudad un cierto hombre. Vino de la ciudad cercana, pero él ya no vivía allá, que tenía demonios, espíritus inmundos. Ya de mucho tiempo, hacía mucho tiempo que estaba poseído y no tenía vestido, era un hombre desnudo. Es un tipo de hombre en el sentido espiritual, quien está desnudo ante el juicio de Dios por el hecho de estar en rebelión contra Dios. No estaba en casas, sino en los sepulcros. Y sabemos que la muerte es el resultado del pecado, es la parte final que se tiene, el cual cuando vio a Jesús, el mundo espiritual de las tinieblas está sometido, está sujeto al Señor Jesucristo. Y exclamó a causa del miedo y del temor y se postró delante de Jesús, como reconocimiento de que Él es el Señor, de que Él es el Maestro, que es el Hijo de Dios. Y dijo a gran voz: ¿qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Aunque la mayoría de la humanidad profesa no reconocerle, los espíritus demoníacos reconocen al Señor. ¿Quién es Jesús? Te ruego que no me atormentes. Declara que sabían y se daban cuenta que Jesús tiene poder para hacer de ellos lo que Él desea. Él tiene el dominio y la fe correcta en Cristo y en la cruz le da a los creyentes el poder de sacar a los demonios, de atormentarlos, y no al revés. En lugar de que ellos quieran atemorizarnos o espantarnos, atormentarnos, nosotros, por nuestra fe en lo que Jesús hizo en la cruz, tenemos dominio sobre ellos, y así lo marca el pasaje. Porque dice que
el espíritu, mandaba a ese espíritu inmundo el Señor Jesús que saliese del hombre. Se refiere al espíritu principal o al demonio, quien era el líder de todos los otros, un montón, 6,000 demonios, porque ya de mucho tiempo le arrebataba. Se refiere a ese espíritu o espíritus que tomaban control del hombre, dándole fuerzas superhumanas muy superiores para reventar los grilletes de las cadenas, y le guardaban preso con cadenas y grillos. Intentaron sujetarle sin resultado alguno, mas rompiendo las prisiones era agitado del demonio por los desiertos. Él estaba totalmente poseído por demonios y no tenía alternativa más que hacer lo que ellos querían. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿qué nombre tienes al espíritu inmundo? Y manifiesta a estos demonios con personalidades, como personalidades. Y él dijo legión. Posiblemente se refiere, como dije, a más de 6,000, que tantos demonios podían habitar en un solo hombre. Es sorprendente, por no decir algo peor, porque muchos demonios, muchos espíritus inmundos habían entrado en él y le rogaban que no les mandase ir al abismo. Se refiere al abismo que se narra en Apocalipsis 20, del 1 al 3. Vi a un ángel que descendía del cielo, teniendo la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1,000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos los 1,000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Había allí un hato de muchos puercos que yacían en el monte. Se registra cerca de 2,000 puercos, como también lo confirma Marcos 5:13, y le rogaron que los dejase, que les permitiera entrar en ellos. Y el Señor Jesús los dejó. Si hasta los demonios tienen que pedir permiso al Señor Jesucristo para entrar en los puercos, seguramente que no deben dar por sentado que Él no le permitiera que ellos entrasen en las ovejas de su prado. El Señor Jesús no iba a permitir eso, iba a proteger a los creyentes. El verso 33, y salidos los demonios, esos espíritus inmundos del hombre, entraron en los puercos. Se refiere a estos demonios que obedecieron exactamente lo que el Señor les dijo que debieran hacer. Y el hato se arrojó a un despeñadero en el lago y se ahogó. Murieron ahogados todos los puercos. Y los que cuidaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Quiere decir que ellos no solamente contaron lo sucedido a los dueños, sino a todos los que querían oírles. Y salieron los dueños y otros a ver lo que había acontecido. Huyeron y vinieron a Jesús, y hallaron sentado al hombre de quien habían salido, sin lugar a dudas, como nunca lo habían visto antes. Los demonios, esos espíritus inmundos, ya no estaban dentro del hombre, y el hombre ahora estaba vestido, sin lugar a dudas, como nunca lo habían visto antes. Los discípulos seguramente le prestaron ropa, y ahora él estaba vestido, revestido de esa liberación, revestido de la salvación, revestido de la fuerza amorosa de nuestro Señor Jesucristo para liberarle, y en su cabal juicio, perfectamente sano. Y les contaron lo que había visto, cómo había sido salvado aquel endemoniado, y dieron una narración, dijéramos, pormenorizada a los dueños de los puercos y a los demás. Entonces toda la multitud de la tierra de los Gadarenos y alrededor le rogaron
algo muy triste, que se fuese de ellos. Eso fue lo que hicieron con el Señor Jesús. Manifiesta uno de los episodios más tristes de los evangelios. Ellos sintieron que no podían conservar al Señor Jesús con ellos, y el Salvador del mundo no pudo estar en esa región de gentiles, Decápolis, por más tiempo, y en cambio ellos sí querían conservar entre ellos a los puercos. Prefirieron a estos últimos, y qué acusación tan tremenda para la humanidad, qué acusación tan grave para los seres que habitaron en ese tiempo, y contra la raza humana, una imagen de la humanidad, porque ellos tuvieron temor. Y este temor que debía llevarnos a todos a Jesús, fue lo contrario. Respondieron que se fuera, y el Señor Jesús, subiendo al barco, se volvió al lado oeste del lago. Y aquel hombre del que habían salido los demonios, los espíritus inmundos, era quien le rogaba que le permitiera estar con él. Expresa todo lo opuesto de los conciudadanos, del cual el Espíritu Santo observa. Dice, pero más Jesús le despidió. Recordemos que era una zona de los gentiles, y quienes también debían ver las obras de poder de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que Jesús le despidió diciendo, constituye una negación a su pedido, pero con una misión que cumplir. La llevó a cabo con tal distinción este ex endemoniado. Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo, cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo, y cuenta esas cosas, le dice al ex endemoniado. Y se nos dice a nosotros, tienes que contar, repasa, recuerda cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo, y lo manda a una misión, a un encargo, le da una orden para este hombre y para todos los creyentes. El hecho, el Señor hizo grandes cosas con él, y él se fue, nos dice el pasaje, publicando por toda la ciudad. Pero sí declara el éxito de este hombre, la obediencia de este hombre. El día anterior él era un maníaco endemoniado, completamente loco, totalmente fuera de sus cabales, y 24 horas más tarde, más o menos un tiempecito después, él es un evangelista para el Señor Jesucristo. Un evangelista que debe decir cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Y es algo que a todos nosotros en estos tiempos se nos pide. Cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. ¿Las reconoces? ¿Mantienes esa relación de diálogo con el Señor Jesucristo, que tú puedas no verte forzado, sino privilegiado y con gusto de decir cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo? ¿Qué conclusión podemos sacar, hermanos? Nuestro propósito específico era conocer cómo el Señor Jesús tiene poder para liberar a los hombres de los demonios. El Señor Jesucristo, ¿qué poder tiene para cambiar la vida, para sanarlo, para salvarlo, para liberarlo? Él era un hombre en tinieblas, dominado por Satanás, desconectado de la familia, de la gente, impelido al desierto, ese verbo tan extraño para nosotros, impeler, pero empujado al desierto, lleno de soledad, lleno de una muerte cercana, incontrolable en su conducta, que se hacía daño a sí mismo, autodestructivo. Y vemos una fotografía, una radiografía, una imagen de la mala condición en que él estaba, de no poder vivir normalmente. Y el Señor Jesús lo saca de ese estado.
no le reprochó, no le dijo, ¿y por qué hiciste para estar así? Lo liberó. Los hombres le habían ofrecido la alternativa de amarrarlo, de encadenarlo, de aislarlo y de tratar de contener ese problema, de vivir preso. Pero el Señor Jesús vino a quitarle esos grilletes espirituales, esas cadenas que lo oprimían. Y bueno, el personaje aquí, amoroso, cuidadoso, tan necesario para nosotros, tan único, tan especial, nuestro Señor Jesucristo, que Él con su autoridad, con la confianza que le da al pecador, con la tranquilidad que le hace vivir, ese poder, Él vino a la tierra a sanar, Él vino a la tierra a liberar y Él vino a la tierra a salvarnos. Y podemos ver que Él no golpeó, no hizo un espectáculo, sino Él con su autoridad sacó a esos demonios, que eran muchísimos. Y hoy a nosotros también se nos invita, se nos dice, ¿qué es lo que te tiene atemorizado? ¿Qué es de qué tienes miedo? ¿De qué quieres que el Señor Jesús te libere? ¿Cómo es tu relación con Jesús? ¿Hay algo que te impide ser libre? ¿Has estado atado, esclavizado a algo o a alguien? Hoy el Señor Jesús nos enseña este pasaje para saber que podemos ser libres, que Él nos quiere librar. El Señor Jesús no es quien nos atormenta, como le decía el demonio. ¿Has venido a atormentarnos? El Señor Jesús no vino a atormentarnos. El Señor Jesús vino a salvarnos. Es el pecado el que nos quita la paz, es el pecado quien nos impide servirlo, honrarlo, respetarlo. El Señor cambió al endemoniado y, como podemos ver, lo vistió, le quitó la vergüenza y 2 veces le manda y le dice, cuenta cuán grandes cosas ha hecho Jesús por ti. Y es algo que nosotros tenemos que hacer también en este día, contar las grandes cosas que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros. Le quitó la vergüenza y lo mandó ser un evangelista en su casa, con su esposa, con sus hijos, con sus hermanos, y le dice, cuenta en tu colonia, cuenta en tu trabajo, cuéntale a tus amigos cuán grandes cosas ha hecho contigo el Señor Jesucristo. Y nos dice, platica de esa relación que tienes conmigo. ¿Qué hay en mí? ¿Qué hay en nuestra relación? Y sabemos que si el Señor quitó a los demonios, el Señor cambia nuestro carácter, Él cambia y quita esa escasez, esa ignorancia de cómo vivir el Evangelio, y nos enseña y nos guía con su Espíritu. Y hemos revisado muchas veces cómo el Espíritu Santo se quedó aquí en la tierra hasta que Cristo vuelva otra vez, para que te acompañe, para que te guíe, para que te enseñe. Y yo les pregunto, ¿qué es lo que te está haciendo sufrir? ¿Qué es lo que te está causando esa adicción? ¿Qué es lo que te lleva a no poder tener una conducta como el Señor Jesús nos da? Hoy es el día en el que el Señor nos dice que nos volvamos a Él, que le creamos a Él, nos pide nuestra fe. Y el Salmo 42 nos dice, como el siervo busca jadeante las corrientes de las aguas, así te anhela a ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, porque si hay algo que te impele al desierto,
algo que te quita la paz, algo que no te deja ser libre, el Señor Jesús nos dice: yo estoy aquí para salvarte. Y también podemos leer en Gálatas 3, el verso 26, nos dice: pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Mediante la fe en Cristo Jesús. Hay que arrepentirnos, hay que tener fe en su obra salvadora en la cruz y tener esa vida eterna y ser libres de cualquier demonio, de cualquier tormento que el pecado trae a nuestra vida. Démosle gracias a Dios por la exposición de su palabra. Y pues qué Dios tan grande, tan maravilloso, tan poderoso está al alcance de la humanidad. Señor Jesús, te damos muchas gracias por esta enseñanza. Señor Jesús, a muchos creyentes no podemos entender estas condiciones espirituales de sufrimiento, de esclavitud y de tinieblas al hombre. Sabemos que muchas son originadas por el pecado que realizamos, Señor. Pero hoy te agradecemos que nos enseñes a ser libres, Señor. Que nos dejes ser completamente activos en el Evangelio, completamente activos en la vida eterna que nos trajiste, Señor, en la libertad del perdón y de la muerte. Gracias, Señor, por sacarnos de las tinieblas, y te pedimos que hablemos cuán grandes cosas has hecho en nuestra vida a la gente que así lo requiere. En el poderoso nombre de nuestro Salvador Jesucristo oramos. Amén.